Bonjour à tous, bienvenue dans la classe numéro 9. Aujourd'hui, on étudie la différence entre c'est et il est, et aussi les prépositions devant les pays. En phonétique, le son O. On commence avec la différence entre c'est et il est. En francés hay dos formas de decir es. Hay c'est y il est. La lógica para distinguirlos es una lógica de concepto que realmente no se usa en español. C'est es para identificar. Por ejemplo, c'est Thérèse. Es como si dijeras, aquí está Thérèse o ella es Thérèse. Estás identificando para alguien. Pero il est o elle es para describir. Otro ejemplo, c'est Thérèse, elle est blonde. Ella es rubia. Estoy describiendo a Thérèse. En la primera oración te estoy presentando, te estoy identificando a Thérèse. En la segunda la estoy describiendo. ¿Sí entiendes la diferencia? C'est mon ami. Él es mi amigo. Estoy identificando, demostrándote, presentando a esta persona como a mi amigo. C'est mon ami. Pero si te quiero explicar que él es doctor, lo estoy describiendo en su profesión. Il est médecin. Un autre exemple. C'est une petite voiture. Es un pequeño coche. Te lo estoy identificando, no lo estoy describiendo. Por eso estoy usando c'est. Pero podría decir elle est bleue et noire. Elle est petite. Cuidado, voiture, coche es femenino en francés. Hay un truquito para no equivocarte. Cuando hay un artículo, un, le, la o número, siempre se va a decir c'est. Nunca puedes usar il est o elle con un artículo justo después. Por ejemplo, c'est mon ami, es mi amigo. C'est un chien, es un perro. C'est la lune, es la luna. C'est une voiture, es un coche. Nunca vas a poder decir il est un o il est une. Es incorrecto. Piénsalo, cada vez que hay un artículo se va a usar c'est, porque en nuestra mente de franceses estás identificando a algo o a alguien. No importa que sea persona o objeto. Claro, estos dos tienen formas plurales. C'est au pluriel, ce sont, con la nasal on y la T final que es muda, claro. Il est, en plural, ya lo sabes, recuerda el video sobre el verbo être. Ils sont y elle est en plural, elles sont, igual con la nasal on y la T muda al final. A ver, unos ejercicios para ver si entendiste. Me vas a traducir usando c'est o il est, elle est en singular o en plural, la frase que te voy a decir en español. Ella es mi amiga. C'est mon ami. Claro, porque estás identificando a tu amiga y aparte hay un artículo posesivo que es mon. Segunda frase. Él es doctor. Il est docteur ou il est médecin. Estás describiendo a la profesión de una persona. Él es muy alto. Il est très grand. Estás describiendo. Imagínate que estamos hablando de un coche y me vas a decir es rojo. Elle est rouge. Estoy describiendo. Otra diferencia entre c'est o il est es para hablar de algo general o algo específico, cuando estás dando una apreciación estética o emotiva de algo. Por ejemplo, el cine mexicano. El cine mexicano, de forma general, c'est génial. C'est para algo general. Pero si te hablo de una película en particular del cine mexicano, por ejemplo, El santo contra las mujeres vampiros, no tengo otra referencia en mente, lo siento, puedes decir, ce film, il est génial,
porque estás hablando de una película en particular. Segundo punto de gramática de la clase de hoy son las preposiciones con los lugares, con los países y las ciudades. Para las ciudades, ya lo vimos, es bastante fácil, siempre se va a poner una A con acento. Por ejemplo, j'habite à Paris, j'habite à Madrid, j'habite à México, etc. Para los países, en Francia hay tres tipos de países. Los que se dicen en femenino, por ejemplo, la France. Los que se dicen en masculino, por ejemplo, le Mexique. Y los que se dicen en plural, les États-Unis. Para los países femeninos o los que empiezan con vocal, se va a usar en, vas a ver por qué. Los países femeninos por lo general terminan en E con la excepción de le Mexique. J'habite en France, en Chine, en Espagne, en Uruguay. Tu as vu en Espagne, en Uruguay. Te dije que en se usa con países que empiezan con vocal simplemente porque gracias a la liaison, voy a juntar la N de en y la vocal del país, se va a pronunciar más fácil. Sabes que en francés no nos gusta tener un montón de vocales juntándose, por eso usamos la liaison. Checa el video si no te acuerdas de la liaison. Para los países masculinos, que son todos los demás, se va a decir O. Se escribe AU, se pronuncia O. Lo vamos a ver en la fonética de hoy. Par exemple, j'habite au Venezuela. J'habite au Panama. Para los países en plural, que no hay tantos, vamos a usar O, pero con X muda al final. Y se hace la liaison igual si empieza el país con una vocal. J'habite aux États-Unis. Te voy a dar más ejemplos para que puedas aprender más frases acerca del tema. J'habite en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Russie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, au Canada, au Pérou, en Bolivie, en Argentine, au Nicaragua. Petit exercice traduit en espagnol. Yo vivo en Bogotá. J'habite à Bogotá. Yo vivo en China. J'habite en Chine. Chine est un pays féminin, il se termine par E. Yo vivo en Venezuela. J'habite au Venezuela. Yo vivo en México. Y México, estoy hablando del país. J'habite au Mexique. Ahora, yo vivo en México, pero la ciudad, el DF. J'habite à Mexico. A con una ciudad. Cuidado, le Mexique, c'est le pays. Mexico, c'est la ville. Je te laisse avec le vocabulaire pour aujourd'hui. Écoute, regarde et répète. Le pays, la ville, la rue, la maison, la voiture, le village. La phonétique pour aujourd'hui, c'est le son O. Le son O a plusieurs formes de s'écrire. Regarde. Avec la lettre O, avec les lettres AU, avec les lettres EAU. Tout ça se prononce O, simplement. Écoute et répète. Aujourd'hui, chaud, jaune, au, bureau, cadeau, crocodile, tomate, omelette. Répète les syllabes. Mot, lot,
co, ro. Mo, fo, lo, do. Po, vo, bo, no. Vamos a seguir con la expresión del día que es il est beau comme un camión. Sí, está guapo como un camión. Se usa nada más para un hombre y significa que está muy guapo. Bon les amis, la classe est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Salut!